Dado por los compañeros aquí, Pablo Abarca y Douglas Montero, que son asesores, dos jóvenes brillantes economistas, que aquí tenemos que reconocer la formación que está dando nuestras universidades con la calidad de profesionales que tenemos. Ahora ellos nos van a explicar el proyecto. El proyecto en realidad viene a resolver una problemática que tenía el banco, o que en este momento tiene el Banco Central, al no poder aplicar las herramientas que por ley cuenta y no puede usarlas. Además, esto nos lleva a un fortalecimiento de toda la política fiscal y monetaria, de manera que no haya que poner nuevos impuestos y tampoco habría que recortar los servicios esenciales, recortar gastos en servicios esenciales. Entonces es sumamente importante que sin tener que meterle la mano al bolsillo del pueblo costarricense, podamos darle solución a la problemática que se vive en estos momentos. Los dejo con los compañeros para que nos expliquen el proyecto. Bueno, buenas tardes. El Banco Central en este momento utiliza dos instrumentos de política monetaria: el encaje mínimo legal, las operaciones de mercado abierto, para influir en la liquidez de la economía nacional y hacer un control efectivo de la inflación. Actualmente el primer instrumento, el encaje mínimo legal, se encuentra al máximo de su límite de un 15%, provoca que la única herramienta disponible sean las operaciones de mercado abierto. Además, el Banco Central posee un déficit financiero alrededor del 0.7% del PIB. Para financiarlo incurre en inversión monetaria, lo que genera presiones sobre la demanda interna, crecimiento de los precios internos, también afecta negativamente la posición externa del país. Estas operaciones de mercado abierto, si bien reducen los excesos de liquidez presentes en la economía nacional, a su vez también generan presiones a futuro sobre las tasas de interés y un deterioro en el servicio de la deuda. Por lo que recuperar el encaje mínimo legal como instrumento de política monetaria es de crucial importancia para evitar que el déficit financiero del banco crezca más, y por otro lado sustituir una herramienta de política monetaria con altos costos para la sostenibilidad fiscal del país por otra herramienta sin costo como lo es el encaje mínimo legal, sería importante si tomamos en cuenta la actual situación deficitaria del gobierno y la necesidad de evitar presiones adicionales sobre los mercados de negociación de deuda pública. En este proyecto, las medidas contempladas para recuperar el encaje es ampliar el límite del encaje sin remuneración a un 25%, además ampliar la base de instrumentos e intermediarios financieros sujetos a estos requerimientos, se establecen sanciones ante incumplimiento de encaje y se elimina la posibilidad que tienen las entidades financieras para evadir el reporte al Banco Central, sobre todo endeudamiento, emisión de títulos, valores en moneda nacional o extranjera. Por otro lado, este texto además es facultativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no obliga al Banco Central a elevar inmediatamente el encaje, simplemente subir el encaje sería completa discrecionalidad del banco. Y con el compromiso que tenemos de fortalecer al banco y solucionar su déficit, proponemos cambiar también un subsidio que actualmente le brinda el Banco Central a las superintendencias que fiscalizan las entidades financieras. Este subsidio es alrededor de un 80% para el CONACYF, la SUGEVAL, la SUPEN, para la SUGESE es del 100%. Estos gastos por este subsidio representan actualmente el 6% de los gastos totales del Banco Central, representa alrededor del 9.1% del déficit del banco, y en nuestra propuesta pretendemos que los presupuestos del CONACYF y de las superintendencias sean financiados mediante contribuciones obligatorias de los sujetos fiscalizados. Los mismos sujetos que reciben el servicio de fiscalización sean los que tengan que pagar por él, y esto debido a que necesitamos con urgencia solucionar el déficit de la institución para consolidar al banco ante una posible crisis fiscal en el país, que se puede dar por varias razones: por choques externos en precios de materias primas, en este caso una subida en el precio del petróleo; se podría dar por una reacción volátil en los mercados financieros, por algún tipo de subida en las tasas de interés internacionales, o también se podría dar porque no se aprobaran en el corto plazo los proyectos de reforma fiscal, el proyecto de fraude fiscal, que ahorita está empantanado totalmente la Comisión de Asuntos Hacendarios. Entonces, para evitar o para blindar al Banco Central ante un escenario de
posible crisis de endeudamiento del gobierno central, queremos recuperar el encaje mínimo legal y eliminar el subsidio que le brinda el banco a las superintendencias. Por eso fue que le llamamos fortalecimiento de la política monetaria del Banco Central. Bueno, primero que nada, buenas tardes, compañeros y compañeras parlamentarios y demás ciudadanos de la sociedad costarricense. Como decía mi compañero Douglas Montero, nuestro proyecto viene direccionado en dos vertientes. Una de ellas era el tratamiento de la política monetaria con esta reactivación del encaje mínimo legal, y otra vertiente del proyecto viene direccionado acerca sobre la sostenibilidad de la deuda pública, para lo cual creemos que esta propuesta viene a solucionar un problema para el banco y el Ministerio de Hacienda que poseen en conjunto. La deuda viene a ser un problema para el banco como emisor y gestor de la negociación de la deuda. Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda es quien administra dicha deuda y debe, con los recursos del pueblo, pagarla. Se adiciona un artículo dentro del proyecto. Ese artículo es el número 23 bis, a la Ley Reguladora del Mercado de Valores, para darle la capacidad explícita al banco de organizar directamente mercados de negociación, con la intención de atender la operación para la negociación de deuda pública y la gestión de liquidez del sistema financiero. El modelo actual de negociación conlleva costos implícitos. La propuesta viene direccionada a eliminar los costos implícitos que actualmente se incurren en el mercado de valores para la negociación de deuda pública, lo que significa que implícitamente las tasas de interés con las cuales se negocian los títulos de bonos de deuda disminuirán. Esto hay que ser enfático y es lo que quiero que se dejen en sus cabezas, es la disminución de las tasas de interés al servicio de deuda pública mediante un nuevo mercado de negociación, el cual este mercado será administrado por el Banco Central y en donde ya existen plataformas para poder hacerle de frente a esta propuesta, lo que significa que no tenemos que incurrir en costos nuevos para la construcción de este mercado. Estas dos plataformas que tiene el banco actualmente y que podrían ser las que se utilicen es el SIMPE y la Central Directa. Somos enfáticos en decir que esta propuesta es para que se genere la posibilidad, más no una obligación. Si el banco quiere a juicio propio construir este mercado y utilizar SIMPE o Central Directa, la ley le va a facultar para hacerlo y no es directamente una obligación. También nos adentramos un poco sobre los impuestos. Días anteriores, el Ministerio de Hacienda expresó que el fraude fiscal se encuentra en un lindero superior al 8% del PIB, por lo cual direccionamos la propuesta en ese sentido, para demostrar que el déficit fiscal puede ser solucionado sin tocar los bolsillos de los trabajadores. Lo que queremos decir con esto es que el fraude fiscal asciende a más del 8% del PIB. Lo que evidencia esto con un déficit fiscal alrededor del 6% del PIB es que el déficit fiscal muy bien puede ser subsanado con las personas que en estos momentos no están pagando. Para eso hacemos algunas modificaciones en el impuesto de renta, por lo que tocamos unas reformas a la ley del impuesto de renta, las cuales vendrían direccionadas más o menos por acá. Reformamos el artículo 23 de la ley del impuesto a la renta para que los títulos valores emitidos por el Banco Central tengan un momento idéntico tratamiento tributario que los valores emitidos por las entidades financieras registradas ante la Superintendencia de Entidades Financieras. Esa era la justificación más o menos de la negociación de mercado de deuda. Ahora, adentrándonos un poco en esta propuesta de impuesto, reformamos el artículo 59, explícitamente el inciso C, para añadir: las entidades en función de captar recursos del mercado financiero, paguen o acrediten intereses o concedan descuentos sobre pagarés y toda clase de títulos valores a personas domiciliadas en Costa Rica, deberán retener por el 15% de dicha renta por concepto de impuesto. Ok, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo en este artículo 59? Actualmente la ley se direcciona a este 15% de captación de impuestos por cualquier, digamos, mecanismo de recursos que paguen o acrediten intereses o concedan descuentos sobre pagarés y toda clase de títulos valores. Estamos hablando de regular e introducir impuestos en la reproducción meramente del capital que se encuentra ocioso dentro de los bancos.
La propuesta actualmente sí se direcciona a un 15%, pero un 15% dentro de 2 años. Nosotros lo que venimos a decir es que las condiciones del país, las condiciones en la administración pública, bien sabemos nosotros que se encuentran muy deterioradas y que tenemos un déficit que anteriormente mencionamos y que siempre sale en las noticias de un 6%, por lo que creemos que no nos debemos de esperar 2 años más para poder aumentar este impuesto y que lo debemos de hacer actualmente y estipular que sea un 15%. También queremos darle un sentido a este 15% o este aumento en el impuesto y definimos básicamente a dónde queremos que vaya. Con el aumento del 15 pretendemos brindar transferencias al Fideicomiso Nacional para el Desarrollo en 5.000 millones de colones. Para financiarlo pretendemos mejorar la recaudación eliminando la posibilidad de exoneración del impuesto a los intereses. Entonces queremos que quede claro muy bien que si hacemos este aumento también es para generar una transferencia al Fideicomiso Nacional para el Desarrollo, en una suma más o menos de 5.000 millones de colones. Esta es la proyección que se tiene de cuánto se podría recaudar con este aumento del 15% en la reproducción de estos dineros ociosos dentro del sistema financiero, que cada vez son más y más y más grandes. Entonces creemos que estas medidas que estamos utilizando de poder reavivar las herramientas de política monetaria, como bien lo dijo mi compañero, de poder gravar impuestos al 15% sin tener que esperarnos unos años más, de generar una negociación de un mercado de deuda pública donde el servicio de la deuda disminuya, ya que hemos hecho cálculos de proyección que direccionan para el 2020 la deuda pública a un 65% del PIB. Creemos que estas cosas no deben de suceder y aquí estamos generando una propuesta. Muchas gracias. No sé si algún otro compañero, alguna pregunta o… Sí, si hay alguna pregunta. La primera pregunta era, ¿cuáles son las cosas buenas prácticamente? Ok. Actualmente el Banco Central tiene 3 herramientas para efectuar sus objetivos dentro de la Ley Orgánica del Banco. La Ley Orgánica del Banco genera como de primera instancia manejar lo que es la inflación. Entonces, para estos manejos de inflación, el Banco Central tiene 3 herramientas de política monetaria: la tasa de política monetaria, la emisión de bonos de estabilización monetaria y el encaje mínimo legal. Este encaje mínimo legal es el 15% de depósitos o captaciones que tiene toda entidad financiera. Este 15% ya llegó a su límite. Para poder nosotros utilizar todas las herramientas de política monetaria, y si nos damos cuenta que existen excesos de liquidez en el mercado que pueden generar presiones a las alzas de los precios, el banco actualmente solo tiene una herramienta, que es la emisión de bonos de estabilización monetaria. ¿Qué significa esto? Que estos bonos es la única herramienta del banco de las 3 que el banco incurre en costos. ¿Por qué? Porque tiene que pagar rendimientos por la emisión de esos bonos. A la hora nosotros de habilitar el encaje mínimo legal al 25%, que quiero aclarar otra cosa, este 25% ya existía en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Banco Central, pero se podía aumentar hasta el 25%, solo que el Banco Central debía de pagarle intereses al sistema financiero para aumentar este 25%. Nuestra propuesta es que se pase al 25% sin tener que el Banco Central pagar intereses a los sistemas financieros. Y otra cosa muy importante, porque suele tergiversarse las propuestas, ustedes saben que en la política eso es así. Este 25% vendría así a no tener que pagar, y también el aumento del 15 al 25 quedaría a juicio técnico del Banco Central. No es que vamos a llegar y del 15 al 25 sin justificación técnica alguna, sin análisis de las variables macroeconómicas que así lo puedan justificar.
Entonces, como para retomar, compañero, usted me dijo cuáles eran las cosas buenas. Entonces, le digo, es habilitar una herramienta en la cual el Banco Central no incurre en costos. Esa es primera, con lo que es el encaje mínimo legal. Luego, la habilitación de este mercado de deuda pública, lo que lo generaría sería entonces una disminución en lo que debemos. ¿Por qué? Porque ahora podríamos negociar nuevas deudas con tasas de interés más bajas de las que actualmente tenemos que incurrir. Eso básicamente en el abordaje de los temas que me tocaba a mí explicar. Y luego con lo de los impuestos, pues sería aumentar este impuesto que ya existe en la ley, ya existe, que va a ser del 15%, pero este 15% del impuesto de las rentas se quiere dar para dentro de 2 años. Nosotros simplemente lo que queremos es precisar la cuestión, porque bien sabemos nosotros que las finanzas públicas en estos momentos están colapsando. Y le voy a dar el espacio a mi compañero para que aborde algunos otros puntos. ¿No? Bien, si no hay otra pregunta, agradecemos la participación de ustedes y despedimos a los compañeros de la mesa principal. Gracias.